Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las sociedades comerciales en Colombia. Comenzaremos con una introducción. Como sabemos, las sociedades son necesarias para el desarrollo económico de un país, de cualquier país, ya que son creadas buscando un lucro igual para satisfacer las necesidades de un mercado. Puede ser para transformar, para producir o para prestar un servicio, usando recursos materiales, técnicos, tecnológicos, económicos y hoy principalmente el recurso humano. Conocer la forma como debe constituirse una sociedad, qué cantidad de socios mínimos se necesita, cómo debe hacerse los aportes y sobre quién recaen todas las responsabilidades en el momento de una disolución son temas muy importantes al momento de la constitución para no tener pues como más adelante inconvenientes. Entonces estos son los temas que trataremos a continuación. Una sociedad comercial. ¿Qué es una sociedad comercial? Es un contrato a través del cual dos o más personas se comprometen a realizar un aporte, el cual puede ser en dinero, en especie o aportar su trabajo, con el objetivo de formar una empresa. Como le digo, para producir mercancías, para prestar un servicio a terceros, pero siempre buscando un lucro económico. ¿Qué tipos de sociedades podemos encontrar? En Colombia, según la ley colombiana, podemos encontrar 6 tipos de sociedades, las cuales están divididas en 2 grupos, que son las sociedades de personas y las sociedades de capital. En las sociedades de capital encontramos la sociedad anónima, las sociedades comandita por acciones y las sociedades por acciones simplificadas. En las sociedades de personas encontramos las sociedades comandita simple, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades unipersonal. Las características de las sociedades. En la comandita simple se constituye por escritura pública. El órgano de la sociedad, el órgano máximo de la sociedad es la junta de socios. Su razón social está conformada por el nombre completo o solo el apellido de uno o de más socios, pero de los socios gestores. Y con los términos y compañía más las letras SC. No tienen accionistas, es decir, cada socio aporta de acuerdo al porcentaje que acordaron en el momento de su constitución. Esos aportes dependen solo de los socios comanditarios, ya que el gestor no hace aportes de capital. Las sociedades de responsabilidad limitada igual se constituyen por escritura pública. Casi todas estas sociedades son constituidas por escritura pública, pero tienen una excepción de acuerdo a la cantidad de socios y a la cantidad de capital. Dependiendo de eso se podrían constituir por documento privado, pero normalmente su constitución es por escritura pública. La única que se constituye por documento privado siempre es la sociedad unipersonal, que es un documento que va firmado por el dueño de la empresa, su representante legal, que por ende es el empresario, el dueño. La sociedad de responsabilidad limitada, su máximo órgano es la junta de socios. Su razón social va acompañada de la palabra limitada o de la sigla limitada. Las utilidades se reportan cada año en proporción a las cuotas que se tengan en la sociedad. Los socios no responden frente a la sociedad ni frente a los acreedores sociales con su patrimonio. Por eso se les llama sociedades de responsabilidad limitada, porque su responsabilidad llega hasta cierto punto.
hasta el capital, con lo que puedan responder con el capital de la empresa. Ya más allá no tienen que responder, no están obligados. Las sociedades unipersonales, su máximo órgano es el representante legal, el dueño. Su razón social va acompañada de la expresión empresa unipersonal o la sigla EU. El empresario debe describir en la Constitución qué bienes está aportando y cuánto es el valor de cada bien. En las sociedades anónimas, las ganancias o pérdidas son repartidas de forma íntegra entre los socios, de acuerdo a la cantidad de acciones que posea y de acuerdo al valor que posee la acción en el momento de la repartición de los dividendos. El máximo órgano es la Asamblea de Accionistas. Su razón social debe ir seguida de la sigla SA. Para ser administrador de estas sociedades no tiene que ser socio de la empresa, puede ser un tercero. En la sociedad comandita por acciones, el máximo órgano es la Asamblea de Accionistas. La razón social está conformada por el nombre completo o apellido de uno o más de los socios gestores, seguido de los términos y compañía más la sigla SCA. Uno de los socios, o sea, el gestor, es el que se encarga de la administración. Siempre la administración será del socio gestor. Los comanditarios ya son solamente los que aportan el capital, mas no tienen influencia en la administración de la empresa. Las sociedades por acción simplificada. Estas empresas comenzaron o se crearon en el 2008 bajo la ley 1258. Su máximo órgano es la Asamblea de Accionistas. Su razón social debe ir seguida de la sigla SAS. Su duración puede ser indeterminada. Esta es una característica diferente a las otras, porque las otras sí en el momento de la constitución deben informar pues como un periodo de duración de las empresas, mientras que estas sociedades no tienen que dar fechas ni periodo, es un periodo indeterminado. También fueron creadas pues como con menos trámites, se crean más fácilmente que las sociedades anónimas o que las otras sociedades. Las diferencias que podemos encontrar entre las sociedades es entre la sociedad limitada y la sociedad anónima. Encontramos el tipo de actividad. ¿Por qué el tipo de actividad? Porque la sociedad limitada puede realizar cualquier actividad, puede ser cualquier empresa, puede ser limitada. Pero, por ejemplo, lo que son los bancos, las entidades financieras, los fondos de pensiones, estas entidades como son empresas que van a tener acciones en el mercado, entonces deben de ser siempre sociedades anónimas, están siempre libres, abiertas al mercado, entonces son siempre sociedades anónimas. El número de socios, porque la diferencia entre la limitada, el mínimo de socios es 5 y el máximo en la limitada es 1 y tiene máximo 25. Pero en la sociedad anónima el mínimo son 5 y no tiene límite. La constitución de la limitada es mucho más simple que la anónima. La responsabilidad de los socios es diferencia entre estas dos, porque como en la sociedad limitada lo dice, los socios solo responden hasta cierta parte de la sociedad. La sociedad anónima es abierta, los socios pueden vender sus acciones en cualquier momento, mientras que en la sociedad limitada es una sociedad cerrada, no se pueden comercializar y normalmente son empresas familiares. Entre la sociedad comandita simple y la comandita por acciones encontramos
En la sociedad comandita simple, el capital de los aportes se llama aporte social. En la comandita por acciones, el aporte se llama acciones. En la sociedad comandita simple, la cesión de aportes debe hacerse por escritura pública. Si alguien quiere ceder sus aportes, debe hacerlo ante notaría, mientras que en la sociedad comandita por acciones lo hace libremente, porque como son acciones, las puede vender en cualquier momento. En la sociedad comandita simple, las normas que rigen estas son iguales a las de la responsabilidad limitada, mientras que en la sociedad comandita por acciones es por las normas de la sociedad anónima. La disolución de las sociedades en la comandita simple se efectuará si la reducción del capital es de una tercera parte o más, mientras que en la sociedad comandita por acciones solo se hace cuando el capital se ha reducido en el 50% o más. La cantidad de socios permitido. En la comandita por acciones el número mínimo son 2, que es un socio gestor y un socio comanditario. Como dijimos ahora, el socio gestor es el administrador y el socio comanditario es quien aporta el dinero. En las sociedades de responsabilidad limitada el mínimo son 2 y máximo 25. En la sociedad unipersonal solamente es una persona natural o jurídica. En la sociedad anónima el mínimo son 5, no tiene máximo, porque como son acciones que se venden libremente en el mercado, entonces nunca hay límite de socios. En la comandita por acciones el mínimo son 6, que es un socio gestor y 5 comanditarios. Eso es para comenzar. Ya el máximo no hay, porque igual son acciones que se negocian en el mercado, entonces máximo de socios no tiene. En la sociedad de acciones simplificada se conforma por una o varias personas jurídicas, no tiene límite de accionistas. El manejo de los aportes en estas sociedades. En la sociedad comandita simple, el socio gestor no aporta capital, porque si aporta capital pasaría a ser un comanditario y no podría ejercer su cargo de administrador. En la sociedad de responsabilidad limitada, todo el capital que se aporte se debe pagar inmediatamente en el momento de la constitución. No se permiten pagos a plazos. En la sociedad unipersonal el capital se divide en cuotas del mismo valor individual y se paga su totalidad en el momento de la constitución de la sociedad. En ese mismo momento se deben pagar todos los aportes que se vayan a hacer para poder crear las empresas, tanto en sociedad de responsabilidad limitada como en la sociedad unipersonal. Es diferente para la sociedad anónima y la sociedad de comandita por acciones. Igual pues también para las sociedades por acciones simplificadas. ¿Por qué? Porque acá en estas sociedades podemos encontrar que se manejan 3 tipos de capital, que es el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. El capital autorizado es el máximo capital con el que se pueden constituir estas empresas. El capital suscrito es el capital, lo mínimo es el 50% del capital autorizado, que sería el valor con el que las empresas deben de comenzar pues a funcionar, pero también se le da una gabela de que pueden pagar una parte de ese capital suscrito. Entonces por eso ya existe el capital pagado, que viene a ser el capital que realmente pagaron en el momento de la constitución de las sociedades. En estas 3 empresas, tipos de sociedades, encontramos esos 3 opciones de capital: capital autorizado, capital suscrito y capital pagado.
que no necesariamente lo tienen que pagar todo en el momento de la constitución, como pasa con las sociedades de responsabilidad limitada y en las unipersonal. En las sociedades anónimas, las acciones tienen un mismo valor y están representadas en unos documentos de título que le permite al accionista negociarla en cualquier momento. La sociedad comandita por acciones, el socio gestor que no aporta capital porque viene siendo el administrador el que aporta pues como los conocimientos. Si este aporta algún capital, entonces pasa a ser comanditario y pierde pues los privilegios de la administración. También tienen su capital también está estipulado en acciones. En la sociedad de acciones simplificadas podemos encontrar varios tipos de acciones privilegiadas, que son acciones que se les puede dar un dividendo preferencial. Esto debe estar estipulado en los estatutos de la empresa. También encontramos acciones con dividendo fijo anual, que serían acciones que siempre se les va a pagar el mismo valor de dividendo. Estos privilegios deben de quedar impresos en el título que se le entregue al cliente o al accionista, al socio. En el momento que se le entregue el documento, debe estar en la parte superior del documento si es una acción privilegiada, si es una acción con dividendo fijo, si es una acción con derecho a voto y si tiene derecho a uno o a más votos. Estas sociedades de acciones simplificadas también deben tener un registro de accionistas. Bueno, conclusiones. Conocer las clases de empresas que se pueden crear según varios criterios, así poder escoger el más adecuado en el momento de emprender empresa. Conocer a qué clasificación pertenece la compañía donde se elabora o donde se elaborará en un futuro, para así cumplir con los parámetros y exigencias establecidas a cada una de ellas y no caer en errores que nos puedan afectar económicamente. Además, es una forma de ayudar al desarrollo y al objeto social de las empresas. Gracias.